Vamos a ir a Dios en oración. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad, por tu benevolencia, Señor. Gracias, Señor, porque pues dentro del caos, Señor, pues sé que ahí vemos tu bondad también, Señor, tu misericordia. Y quizás, Señor, eh, muchos no tienen lo que quieren, Señor, mas sin embargo, sé que muchos tienen lo necesario. Una ayuda extendida, Señor, un lugar, quizá no propio, pero sí la ayuda de alguien más. Sí. Te pido, Padre, que sigas obrando en el corazón de tu cuerpo, que es la iglesia. Sé que hay muchos hermanos en la fe, Señor, que tienen la posibilidad, el alcance de poder ayudar a nuestros hermanos. Te pido, Señor, que sigas obrando, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos, Señor. Así que gracias, bendice a todos mis hermanos afectados de la iglesia y de las misiones, y bendice también a aquellos hermanos de otras iglesias, Señor. Yo sé que eres un Dios que les va a proveer, Señor, porque no nos deja solos, siempre, aún en los problemas, ahí estás, Señor, bendiciéndonos, trayéndonos algo. Y síguenos bendiciendo, Señor, para que sigamos siendo un medio de ayuda, Señor. Bendice también las necesidades que hay en tu iglesia. A Bella, Señor, tú conoces su enfermedad. Manifiesta tu gracia, tu misericordia, tu bondad en ella, Señor. Fortalécela, que no pierda la fe, la esperanza, Señor, que ella sepa, Señor, que es del Señor. Es una hija tuya y que es especial, Señor. Ayúdale, Señor, en este proceso, al igual que a nuestra hermana Cande. Bendícela, Señor. También te pedimos por su salud, que obres en su cuerpo, en su salud y en todas sus necesidades, en su esposo también, Señor, que no se ha visto pues nada bien de salud. Ayúdalo, Señor, y que sobre todo, Padre, tu evangelio resplandezca en su corazón, Señor. Bendice las peticiones también, mi hermano Francisco, Señor, ponemos esta cita en tus manos. Sé que eres un Dios que obra y que provee. Ayúdalo, Señor, y que sobre todo sea en tu tiempo. Bendice a Eric, Señor. Te damos gracias porque eres un Dios que ha provisto, Señor, de lo necesario en cada momento. Y sé que vas a seguir obrando, Señor. Bendícelo, fortalécelo, principalmente espiritualmente, Señor, y que Él encuentre ese refugio en ti, Señor. Bendice todas las necesidades. Gracias te damos también por la pequeña de la cual externó nuestra hermana Susi, porque obraste y vas a seguir obrando, Señor. Bendice a Edercito también, que el domingo no se sintió nada bien, Señor. Fortalécelo, Señor. Ayúdalo. Y bendice también a sus padres, Señor. Y sé que hay más necesidades, las ponemos todas en tus manos y te pedimos como iglesia que nos ayudes. Todo esto te lo ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el segundo libro de Crónicas, capítulo 24. Imagínense que la Biblia describiera cada vez que el Espíritu de Dios se manifestó. No, hombre, no cabrían los, como dijo Juan, los libros escritos en el mundo. Y bueno, hay muchas porciones en la Biblia donde vemos al Espíritu de Dios manifestándose. Y el tema es guiados por el Espíritu, guiados por el Espíritu. Vamos al segundo libro de Crónicas. Hay veces que escuchamos la voz del Señor y queremos ser orientados, guiados, dirigidos, exhortados, mas sin embargo a veces nos rehusamos. Y vamos a ver un caso en la Biblia, en segundo libro de Crónicas, capítulo 24, verso 17. Dice así la palabra del Señor. Vamos a darle lectura
a los 10 versículos, del 17 al 27. Inicio con el 17. Muerto Joiada, vinieron los los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá, a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Todos. En cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, he aquí está escrito en la historia del libro de los reyes, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Vamos por favor al verso 17. Verso 17. Dice la palabra, ¿muerto quién? Muerto Joiada. ¿Quién era Joiada? Dice, muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Joiada era el sumo sacerdote de Dios, un sacerdote que en el tiempo oscuro del reino de Judá se levanta con ánimo espiritual, buscando hacer la voluntad de Dios. En ese tiempo que reinaba Ocosías, padre de Joás, este personaje al morir, Ocosías al morir, inmediatamente su madre, Atalía, manda matar a los hijos de Ocosías, es decir, manda matar a sus propios nietos para quedarse con el reino. Mas, sin embargo, al matar a los nietos de Ocosías, una mujer llamada Josabet, esposa del sacerdote Joiada, esconde a Joás. Era pequeñito. Era pequeñito, se entiende que tenía probablemente un año. Lo esconde en la casa de Dios, y eso lo vemos en el capítulo 23, y lo esconde por 6 años. Cuando lo esconde
por 6 años, este personaje, Joiada, después de que ya tenía este pequeño 7 años, guiado por Dios, ayuda a Joás, a este pequeñito, a ser rey, lo proclaman como rey, porque era el descendiente de Ocosías. Atalía era una persona sanguinaria. De hecho, en el tiempo del reinado de Judá, Atalía reina por 6, casi 7 años. Mas, sin embargo, cuando aparece este pequeño, pues hay un problema con Atalía. Y es interesante saber por qué sucedió lo que sucedió al pueblo. Porque dice la Biblia, muerto Joiada. ¿Quién era Joiada? ¿Qué es lo que hizo? ¿Por quién lo hizo? ¿Quién lo guió? ¿Quién lo instruyó? ¿Quién lo respaldó para hacer las cosas? Vamos al capítulo 23, verso 1. Bueno, vamos al 22, verso 12 y ahorita entro al 23, verso 1. Dice, y estuvo con ellos escondido en la casa ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos años? 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Capítulo 23, verso 1. En el 7º año se animó ¿quién? Se animó Joiada. El sacerdote se anima. ¿Quién lo anima? ¿Quién lo guía? ¿A qué se animó? Le voy a dar lectura. Se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroán, Ismael, hijo de Joanán, Azarías, hijo de Obed, Masías, hijo de Adaía, y Elisafat, hijo de Sicri. El sacerdote Joiada se organiza y empieza a convocar a los jefes de centenas, y vamos a ver algo de lo que hace aquel sacerdote que muere. Verso 2. Una vez que los reúne a los jefes de centenas, dice el verso 2, los cuales recorrieron el país de Judá. Le dieron un recorrido a Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel. ¿Y a dónde fueron? ¿Qué estaba pensando Joiada? Ya no servían en el templo, ya no adoraban en el templo, ya no honraban a Dios en el templo. El templo, ese era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, estaba descuidado. Y él se toma la tarea de ir a buscar a sus hermanos, a los levitas, la única tribu asignada por Dios para el ministerio, los únicos que tenían la aprobación por Dios para servir. Y Joiada va a buscar a los levitas. Me gusta esto. Cuando una persona es guiada por el Espíritu, busca a las personas indicadas para servir en el ministerio. Buscó a los levitas. ¿Quién lo estaba guiando? ¿Quién lo estaba ayudando? ¿De dónde se estaba orientando? ¿De dónde? Joiada, al ser sacerdote, conocía la palabra de Dios. Y al llenarse de ánimo, porque así se animó Joiada y reúne a los jefes y recorre el país, reúne a los levitas de todas las ciudades de Judá. Me encanta esto de Joiada. Oigan, probablemente algunos trabajando,
otros haciendo muchas otras cosas. El ministerio que les correspondía no era estar fuera. Pero él en su interés, en las ganas de querer agradar al Señor, busca a los levitas. ¿Para qué? Para hacer un llamado y que vengan a Jerusalén. Ahí tenían que estar sirviendo. En el templo, en sus roles. Quería hacer las cosas bien y las empezó haciéndolas bien. Guiado por el Espíritu. En el mismo verso, en Jerusalén se encontraba el templo, verso 3. Y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joiada les dijo: he aquí el hijo del rey, el cual reinará. ¿Cómo reinará? Como Jehová ha dicho a los hijos de... Este hombre, se comprende que él fue quien instruyó de pequeño a Joás, pequeñito. Él fue su líder espiritual por muchos años, por mucho tiempo. Le enseñó cómo se servía en el templo, le enseñó la ley. Más adelante lo observamos. Y quería Joiada que Joás reinara como Jehová ha dicho. ¿Quién hace eso? En tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia. ¿Quién es el que te mueve a hacer las cosas como Jehová ha dicho? Joiada era guiado por el Espíritu a servir en el ministerio, en su sacerdote, como sacerdote. ¿Quién te aprueba lo que haces? ¿Quién te guía en lo que haces? ¿Quién te respalda en lo que haces? A Joiada lo respaldaba la ley de Dios. ¿Sabes qué, Joás? Era pequeñito. Vas a reinar como Jehová ha dicho. Y todo estaba bien. Les iba bien bonito, les iba bien bonito. Cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, hacer la voluntad de Dios nos va bien bonito. ¿Por qué te va? ¿Por qué me va? ¿Por qué nos va como nos va muchas veces en la vida? Porque aún teniendo la ley, aún teniendo la palabra del Señor, hacemos las cosas no como Jehová nos ha dicho. Y eso me gusta del sacerdote Joiada. Empieza a poner orden. Le da la vuelta al país, recorre todo Judá, llama a los jefes, llama a los levitas, le dice al rey: a ver, pequeñito, mira, estás pequeño, quizás no conoces de la vida, pero no te preocupes. La palabra no te va a faltar, vas a ser instruido, vas a ser corregido, vas a ser enseñado, vas a ser... Y ahí estaba. Vamos, por favor, una de las cosas que hizo Joiada, hizo varias cosas. Vamos al verso 6. Sabía, hermanos, esto me encanta. Sabía el orden de las cosas. Verso 6. Dice: y ninguno entra en la casa de ¿quién? De Jehová. Nadie entra a la casa de Jehová. Sino ¿quiénes? Sino los sacerdotes. ¡Qué bonito! ¡Qué precioso, hermanos! Cuando alguien te habla de la Biblia y te dice las cosas como son, en el orden de Dios, en la forma de Dios. Disfruta esto cuando alguien te hable la palabra de Dios y te diga: mira, esto es lo que la Biblia enseña.
¿Saben qué? Le dice el sacerdote, nadie entre al templo, únicamente los sacerdotes y levitas que ministran. Estos entrarán porque están, ¿qué? No escuché. Consagrados. ¿Cómo sabía el sacerdote qué significa consagrado? Pues él vivía una vida entregada a Dios. Él sabía cómo le agradaban las cosas al Señor. ¿Saben qué? Que no entre cualquiera. Quería llevar las cosas de acuerdo a la ley de Dios. ¿Saben qué? Sacerdotes y levitas. Y los que entren van a entrar consagrados. Y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Verso 7. Y los levitas rodearán al rey por todas partes y cada uno tendrá sus armas en la mano. Cualquiera que entre en la casa, que muera, y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Era pequeño. ¿De qué? Bueno, había peligro. Al ser pequeño había amenaza. Era el único que había quedado del rey Ocosías. Lo mantuvieron en la casa de Jehová escondido por 6 años. Después de ahí se organiza, se llena de ánimo y se anima Joiada a levantarse para que sea asignado como rey porque era de linaje. Vamos por favor al verso. Vamos al verso 8. Y los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había ¿qué? Mandado ¿quién? El sacerdote Joiada. Todo así lo hicieron. Y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban en el día de reposo y los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Verso 9. Observa lo que pasaba. Los levitas y Judá hacían las cosas tal como se los había dicho el sacerdote. Verso 9. Dio también el sacerdote Joiada a los jefes de las centenas, ¿qué cosa? Las lanzas, los paveses. ¿Saben qué es paveses? Bueno, para los guerreros tenían unos escudos, pero los paveses son esos que son largos, casi a la altura del cuello de cada soldado. Esos son los paveses. Dio las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios. Los llenó, les dio armas y puso, verso 10, y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa alrededor del rey por todas partes. Le puso, miren hermanos, me gusta esta parte. Joiada estaba interesado que nada le pasara al rey. ¿Saben qué? En todo lo que es el templo, había soldados. Era pequeñito, no quería que le pasara nada. Había un cuidado especial, una protección especial. Dios usa Joiada por medio del Espíritu a hacer todo esto. A poner las cosas en orden. Como un padre cuidando a este pequeñito de 7 años. Los pone en orden. Alrededor del rey por todas partes. Verso 11. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la ¿qué? La corona y el testimonio. Cuando habla de testimonio, lo más probable que había una copia de la ley mosaica, que es la ley de Dios.
Las cosas bien hechas, la Biblia ahí presente. Sacan la corona, había una copia y proclamaron rey, y Joiada y sus hijos lo ungieron diciendo luego, viva el rey. ¡Qué momento! A mí me gusta la parte espiritual en la que Joiada quiere hacer las cosas bien. Desde luego fue guiado por Dios, dirigido por Dios. Joás, hermanos, este pequeño tuvo una ayuda espiritual. Dios no lo desamparó, le dio una persona, la persona idónea, ideal para que lo instruyera. Aunque ciertamente Joiada, la Biblia lo describe a todos los sacerdotes del Antiguo Testamento, como lo dice Hebreos 7:28, porque la ley constituye sumos sacerdotes y débiles hombres. Pero aunque eran débiles, cuando fueron guiados por el Señor, en verdad que glorificaron al Señor, lo exaltaron, lo honraron, dieron sus vidas. Es lo que dice la Biblia. Vamos a Hebreos 7:28. ¿Qué tipo de personas y hasta la fecha? El ser humano sigue teniendo la misma naturaleza. Hebreos 7:28. ¿Cómo eran los sacerdotes? Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles, ¿qué? Hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, al Señor Jesús, hecho perfecto para siempre. Joiada era un hombre, aunque era débil, amaba a Dios y se dejaba guiar por Dios. No era perfecto. De hecho, si usted lee el capítulo 23, cuando Joás va creciendo y va conociendo la ley de Dios, el mismo Joás le exhorta al sacerdote diciendo, a ver, si usted quiere leer el 23, va a observar que Joás, el rey, cuando ya fue instruido, le dice al sacerdote, oye, Moisés escribió sobre una ofrenda para que la trajeran al templo, ¿por qué no se las has pedido? Y dice la palabra que el sacerdote hace lo que el rey le pide, porque eso estaba escrito en la ley. Y eso fue algo que la Biblia también lo ilustra. Eso fue lo que no hizo Joiada. Pero cuando recibe la exhortación del rey, la hace. No era perfecto, desde luego, se le pasó eso. Mas, sin embargo, la Biblia lo resalta como una persona que hizo lo correcto porque fue guiado por el Espíritu de Dios. Vamos, por favor, al capítulo 23 del segundo libro de Crónicas, verso 16. ¿Ya están ahí? Amén. Dice, y Joiada hizo pacto entre sí. Y todo el pueblo, miren, el pueblo y el rey, que serían ¿qué? Pueblo de Jehová. En ese tiempo había sacerdote, había un pueblo, había un rey. Hicieron pacto que serían pueblo de Jehová. Todo estaba bien bonito. Una nación de Dios, un pueblo de Dios y todo era bonito. Verso 17. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal, miren, y lo derribaron y también sus altares e hicieron pedazos sus imágenes. Recuerden que era un caos. En un tiempo oscuro se levanta este sacerdote, derribando los altares de Baal e imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Pero es interesante, hermanos, y quiero que prestes mucha atención, porque mientras el sacerdote Joiada vivía, estas cosas se hacían.
Y eso me brinca, me pone un foco rojo. ¿Qué pasa o qué sucedería? Y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué sucedió en la vida del pueblo cuando el sacerdote de Jehová murió? Pareciera ser que la Biblia debería de ser suficiente para el pueblo. Pero cuando veo estos pasajes entiendo por qué Dios ha establecido pastores, líderes y maestros, porque el pueblo no le basta la Biblia. Está lleno de tantos problemas. Por eso vemos en la Biblia que Dios establece profetas, sacerdotes, jueces, porque el pueblo cuando no tiene un líder, generalmente hacen lo que quieren. Y eso lo vemos en la Biblia. Pareciera ser que la Biblia debería de ser suficiente. Pero no es así. Requieren de alguien que los guíe, que los exhorte, que los aconseje, que esté exhortando. Oigan, para ir por el buen camino, para ir por lo que le agrada al Señor. Mientras Joiada estaba ahí, se derribaban los altares, entraban las personas correctas, se leía la palabra. Y aquí vemos unas cosas. Derribaron también altares, hicieron pedazos sus imágenes y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Vamos al verso 18. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová. Luego ordenó Joiada, los ordenó. Hermanos, ¿por qué tiene que haber siempre un líder para ordenar las cosas? ¿Qué acaso no conocemos nuestros roles? Como esposo, como esposa, como hijo, como madre, como cristiana, como vecina, como trabajadora. ¿No conocemos nuestros roles? ¿No tienes la Biblia en las manos? ¿No tienes un espíritu que te ha sellado preciosamente? Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová. ¿Por qué los ordenó? Porque eran un desorden. Oye, ya perdona, que me pida perdón. Oye, ya paga. Y tantas cosas, como si no supiéramos. Ya no rezongues, ya no seas grosero, ya no seas iracundo, ya no seas envidioso. ¿Por por qué tiene que haber siempre alguien que les diga las cosas? Oye, ese ánimo. No, ya. En este mismo verso, dice, luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas. Según David, el rey, los había distribuido en la casa de Jehová para ofrecer a Jehová los holocaustos. Qué bonito, me encanta esto. Pone las cosas en orden y empezó a haber holocaustos, sacrificios, alabanza. Pero para que hubiera holocausto, primero fue por los levitas. La chamba que se aventó este personaje. Porque andaban en lo suyo ya. Ya cuando las cosas ya llegaron,
Empieza a ordenar las cosas en la casa del Señor. A ver, tú eres sacerdote del linaje de Aarón, tú eres de los levitas, y vamos a distribuirnos en el orden de Dios para ofrecer a Jehová los holocaustos. Como está escrito en dónde? A ver, ayúdenme. Como está escrito en la ley de Moisés. Qué bonito. Así como está escrito, así vamos a hacer las cosas. Hay veces queremos andar inventando cosas. Como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con ¿qué? O sea, imagínense, no habían cantado no sé desde cuándo al Señor, hermanos. Y ya cuando hay holocaustos, empezó a haber gozo, alegría, regocijo, cánticos, alabanzas conforme a la disposición de David. ¿Acaso, hermanos, acaso nada más joyada? ¿Tiene que haber únicamente o siempre un sacerdote? ¿No hay discernimiento? ¿No hay entendimiento de lo que a Dios le agrada? Caramba, a veces se tiene que exhortar, no dejen de congregarse, como si eso fuera nuevo. Sirvan al Señor, como si no lo supiéramos. Verso 19. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová para que por ninguna vía, para que por ningún lado entrase ningún inmundo. Un celo puro de collares. Vamos a hacer las cosas bien. Un celo, una cosa bonita. Había pureza, esas ganas de que las cosas se hicieran conforme a la ley de Jehová. No quería que entrara alguien que no fuera el indicado. Un celo santo, un celo puro. Qué bonito. Amaba joyada a Dios. Y le servía de forma apasionada. Hermanos, en verdad, hermanos, tienes la Biblia, tienes al mismo Espíritu de Dios. Deberías de tener tanta pasión como el mismo pastor, de querer servir, de querer cantar, de querer ayudar, de querer hacer las cosas para la gloria del Señor. Tienes un espíritu, el mismo espíritu, la misma Biblia. Verso 20. Llamó después a los jefes de centenas y a los principales, a los que gobernaban el pueblo y a todo el pueblo de la tierra para conducir al rey desde la casa de Jehová. Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino. Verso 21. Y se regocijó, ¿quién? Y se regocijó todo el pueblo. Ay, qué bonito. Me gusta la parte donde se regocija el pueblo. Lo que no me gusta es porque tiene que haber siempre alguien ahí. ¿Te has preguntado si fueras una iglesia sin pastor, seguirías congregándote? ¿Seguirías sirviendo a Dios? ¿Seguirías siendo aquí constante en la iglesia, con la iglesia, alabando, glorificando, honrando, cantando? ¿Seguirías igual? Y se regocijó todo el pueblo del país. Y la ciudad estuvo ¿cómo? Tranquila. O sea, tiene que haber alguien que esté conduciendo al pueblo.
Eso es algo hermoso de Dios. Pero cuando vemos esto, comprendemos por qué Dios siempre ha asignado líderes. Vas por las 99 y cuando regresas hay como 70 nada más. Como, uy. Había regocijo, había tranquilidad. Después que mataron a Talía a filo de espada, bueno, hubo regocijo. Ahora vamos al capítulo 24, verso 17. Joiada fue una persona guiada por el Espíritu de Dios. Déjate guiar, hermano. Déjate guiar. Ya tienes la Biblia, tienes al Espíritu de Dios. Déjate guiar. Qué bonito de parte de Dios que para su iglesia estableció líderes, pastores que apacienten, que estén cuidando y velando. Pero déjate guiar por Dios. Escucha la Biblia en tu casa. Medítala en tu casa. Si tienes un tiempecito en el trabajo, aviéntate un devocional, una meditación de 10, pero nutre tu alma. O necesitas que siempre alguien te diga, ahí, escucha la palabra, lee la Biblia. Miren en el verso 17. ¿Muerto quién? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Nunca una iglesia sin líder está tranquila ni en paz. Se empiezan a enfriar, empiezan a dejar de asistir y se empiezan a apartar. Y lo vemos en la escritura. Por eso estemos orando por pastores, que Dios levante pastores, que Dios levante obreros. De verdad que hay bien poquitos. ¿Cuántos hay en el seminario ahorita? 3. Ahora digan, ¿cuántos médicos, abogados, arquitectos, ingenieros? 3. Sería maravilloso que los 3 salgan. Sería bonito y hermoso. Oremos. ¿Por qué? Porque aquí vemos lo necesario. Estemos orando. Miren el verso 17. Muerto Joiada el sacerdote, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. ¿Cómo dije que se llamaba el rey? Sí pusieron atención, Joás. ¿Y el rey qué? Los oyó. Vamos a ver si la tranquilidad sigue. El regocijo, la paz. Verso que sigue. Quien predicaba, quien enseñaba, quien exhortaba, quien aconsejaba. Oren por los pastores que todavía hay. Que Dios fortalezca a los que tienen ya muchos años. Que Dios los ayude, Dios les provea, les dé fuerzas. En el verso 18, guiado por el Espíritu, Joiada fue guiado a servir por el Espíritu. Número 2, en el verso 18 dice, y desampararon la casa de ¿quién? De Jehová, el Dios de sus padres. Tras el primer golpe. ¿A qué se refiere desamparar? El pueblo, cuando estaba el sacerdote, la ley de Dios, había una ley que, como los levitas estaban por parte de Dios al ministerio, no tenían actividades como las demás tribus. Las tribus traían de lo que ellos tenían por la ley de Dios para sustentar a los levitas. Pero ¿qué pasa? Ya no habiendo líder, y aquí es una exhortación. ¿Qué pasaría si la iglesia se quedara sin líder? Muchos se desentenderían y desampararían la casa del Señor. Desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres. Si de por sí, recibiendo enseñanza, teniendo un lugar donde sentarse, un ventilador,
que te echa airecito, una luz de por sí teniendo el beneficio, tener un lugar bonito donde congregarse, aseadito, pintadito. Muchos se desentienden de su responsabilidad del sostenimiento de la obra. Imagínense no habiendo. Desampararon la casa de Jehová. Ya no tenían quien les dijera, hey, ya no tenían quien les exhortara. Hablar de la casa, de todo lo que como iglesia, luz, agua, internet, todo, contabilidad, todo lo que se hace. Qué mantenimiento, qué pintura, qué material, qué muchas cosas. Muchos se desentienden, están desconectados. Si recibiendo de parte de Dios atenciones, imagínense no habiendo a alguien. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y aguas aquí. No debería, si no hubiera alguien aquí al frente, desentenderte, a estarte orando al Señor, pero no te desentiendas cuando falte joyada o falte líder. El pueblo se desentendió y desampararon la casa. Número 2, otro problema que hubo. En un principio servían a Dios y después, ¿y sirvieron a quiénes? Ah, eso me habla que muchos van a dejar de servir. Ojalá y no seas uno de ellos. Como ya no tengo líder, dejo de servir. Muchos van a dejar de servir. Ya no hay quien nos exhorte. Si de por sí habemos quienes no servimos al Señor, aún escuchando la enseñanza de que sirvan, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. 2 problemas. Ya no cumplían con su deber, con esa responsabilidad. Debes de saber que como miembro tienes un deber, una responsabilidad en la iglesia. No solo es el beneficio de parte de la iglesia, hermano, sino también una responsabilidad, como en todo lugar, como en una casa. Entonces, miren qué sucedió. La ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Pecado, así lo ve Dios, como un pecado. El que los exhortaba, enseñaba, corregía, aconsejaba y velaba, ya había muerto. Es un cuadro. Ojalá y no seas de los que se desentienden. Pero ese es un cuadro que está en la Biblia y que desde luego pasa. Vamos al verso que sigue. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová. Miren, hermanos, qué maravilloso es Dios. Les envió profetas. Bueno, ¿a poco no conocían la Biblia? La ley de Dios. ¿Tenía Dios que mandar profetas? Pues sin hace caso. Teniendo líderes, no hace caso. ¿Qué hizo el pueblo? Dice, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron. Los confrontaron con su pecado. ¡Ey! Ya no están haciendo sus deberes en la casa del Señor. Ya se están apartando. Ya están dejando de servir. Los amonestaron. Pero miren, ¿qué pasó con el pueblo? Mas ellos no los escuchan.
No los escucharon. Desampararon la casa de Dios, sirvieron a dioses paganos y peor aún, quebrantaron los mandamientos de Dios. En esta misma porción, en el verso 19, Él les envió profetas y no los escucharon. Verso que sigue. Entonces el Espíritu de Dios, dele lectura a este verso. Viene el Espíritu de Dios sobre Zacarías, hijo de Joiada, hermano. No solo guiaba a Joiada, también nos exhorta y hoy es una exhortación. Y tómala de la Biblia como la palabra del Señor. Y ojalá tu corazón no esté como el pueblo, que en vez de escuchar la palabra, abandonaron a Dios. Dice la palabra aquí en el verso 20, lo que dijo Zacarías, era el Espíritu de Dios hablando por medio de Zacarías. Así ha dicho Dios. Puede que salgas en esta enseñanza, el pastor habló de este tema, así quieres tomarlo. No serías el primero, ya hay gente que ya lo hizo. Lo único que debes de saber es que cuando Dios nos habla, es porque Él sabe lo que es necesario que su pueblo escuche, porque sabe la deficiencia de nuestra vida como iglesia. Así ha dicho Dios. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? ¿Por qué? ¿Por qué te has desentendido? ¿Por qué? No os vendrá bien por ello. No te irá bien. No les irá bien. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos que nos fuera bien? Pero tienes que entender lo que Dios nos está diciendo aquí. No nos irá bien por ello. Porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Vemos aquí que el Espíritu de Dios nos exhorta, nos confronta. Hey, estás dejando de hacer esto, estás dejando de ser aquello, no te irá bien. Nos confronta. ¿Qué estás dejando de hacer? ¿Estás quebrantando los mandamientos de Jehová? ¿Estás siendo desobediente a Jehová? ¿Estás siendo desleal al Señor? ¿Estás como que haces, pero tu vida es un caos afuera? No te irá bien. El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. ¿Para qué? Para confrontarlos, exhortarlos. No les irá bien. ¿Por qué? Porque han dejado al Señor. Y también Él los abandonará. Lo ignoraron, lo despreciaron, lo menospreciaron, lo tuvieron en poco. En el verso que sigue. Pero ellos hicieron conspiración contra él. ¿Contra quién? Contra Zacarías. A ver, ¿cómo está esto? Sí. Imagínense qué tan mal estaban. Hay un verso en la palabra que dicen que hay quien a lo bueno llaman ¿cómo? Y a lo malo
Oiga, ¿qué les estaba diciendo de malo Zacarías? ¿Cuál era el pecado de Zacarías? Pero a veces el pecado cuando los confronta, cuando se les exhorta, hey, deja de andar haciendo algo. En vez de que seamos un poquito humildes en reconocer nuestro pecado, nos enojamos. ¿Contra quién la agarraron? Contra Zacarías. ¿Y quién estaba hablando por Zacarías, hermano? El Espíritu de Dios. ¿Qué les hacía este hombre? Cuando el corazón se vuelve duro, se vuelve necio, se vuelve arrogante, ya la palabra no les es dulce, no les es suave, no les es rica, no les es sabrosa. Lo toman así como que, me está diciendo a mí, no, aquí en la Biblia, hermano. Cuando nos volvemos arrogantes, la misma Biblia nos molesta. Pero ellos hicieron conspiración contra él. ¿Y por el mandato de quién? ¿De quién? Óiganme, ¿qué veo aquí? Gente malagradecida. Ese pequeñito que fue rey, fue instruido por Joyada, lo vio crecer cuando fue rey. Y ya una vez que estaba grande, Joyada murió. Y en vez de respaldar al hijo del sacerdote, hijo de aquel hombre que le ayudó, que estuvo con él, lo atravesó. El mismo rey mandó a matar a Zacarías. A ver, ¿qué les parece este acto? ¿No les parece demasiado? Yo lo veo como una traición a aquel hombre, al padre, quien le había hecho tanto bien. Ojalá, ojalá estemos lejos de hacer algo así. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Qué tan rápido se nos olvida cuál es la voluntad del Señor para empezar a apedrearnos unos a otros. No solo, imagínense, yo creo que por eso se murió Joyada, para no ver cómo iba a reaccionar aquel pequeño que él había instruido, matando a su hijo. Verso 22. El Espíritu de Dios nos guía a servir. Ya vimos lo que hizo Joyada, en la forma en que hizo las cosas en el templo. Número 2, el Espíritu de Dios nos exhorta y nos confronta nuestro pecado. Número 3, el Espíritu de Dios nos advierte que el pecado trae consecuencias. Verso 22. Así el rey Joás no, ¿qué? Vamos a dar lectura al 22 todos juntos. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joyada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, hermano, ¿será que a Dios se le pasan las cosas? ¿Será que Jehová, me llama la atención esto? ¿Saben qué le dijo el profeta Natán al rey David después de lo que hizo y de que mandó a matar a Urias? La espada no se apartaría de dónde. ¿Pero de dónde? Dios perdona el pecado, pero la balanza de Dios es justa. Tarde que temprano, nuestro pecado trae su facturita.
Dios le pudo haber dicho, ¿sabes qué, David? Ahí queda, te perdono, lo perdonó, pero no, la espada no se va a separar de tu casa. Por lo que hiciste, va a haber toda tu vida un problema ahí en la familia. Vemos a David matándose, sus propios hijos, matándose entre ellos, violando a su hermana, incluso a él mismo querían matarlo. La espada, ¿se cumplió la palabra? Se cumplió. El Espíritu de Dios nos advierte, así que lo que hoy Dios te está advirtiendo, tómalo en cuenta. Lo que hoy Dios te está hablando, tómalo en cuenta. Miren qué le dice al final: Jehová lo vea y lo demande. Jehová lo vea y lo demande. Vamos al verso 22. En el mismo capítulo está el juicio. En el mismo, no pasó a otro. Verso 23. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todos el botín al rey de Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Verso 25. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre, de los hijos de... Ahí está. Ahí está. A causa de los hijos de Joiada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Sabat, hijo de Simeat, amonita, y Josabat, hijo de Simrit, moabita. En cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, he aquí está escrito en la historia del libro de los reyes. Y reinó en su lugar Amasías. ¿Qué? Tres cosas. Guiados por el Espíritu para servir. Guiados por el Espíritu para exhortar. Guiados por el Espíritu que nos advierte. Yo no sé de qué manera Dios te está hablando. Probablemente si es en el servicio, si estás pasando por alto la exhortación o estás pasando por alto la advertencia. Pero cualquiera que sea de las cosas, todo tiene una consecuencia. Así termina esta trágica historia, cuando no queremos escuchar la voz de Dios. Vamos ahora. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque tu palabra es maravillosa, Señor. Ciertamente, Señor, eres grande en amor. Tenemos tu palabra a nuestro alcance. Tenemos el Espíritu, Señor, la tercera persona de la Trinidad, Señor, en nosotros, quien nos da el entendimiento y discernimiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Fortalece la fe de mis hermanos. Ayúdanos a ser guiados por ti, Señor. Y que sobre todo, Padre, consideremos lo que hoy fue enseñado. La Biblia es para todos, Señor, y creo que es suficiente y necesaria. Bendícenos como iglesia y síguenos ayudando en cada área de nuestra vida. En el ministerio, Señor, para hacer las cosas como a ti te agrada. Cuando recibimos la enseñanza, a recibirla, Señor, con humildad, Señor, reconociendo nuestro pecado. Y sobre todo, Padre, cuando seamos advertidos de las cosas trágicas que nos pueden suceder, considerar, Señor, tu advertencia. Ayúdanos a tener ese corazón dispuesto siempre para tu palabra. Bendícenos en todo. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias.